Chicos, voy a grabar la charla que va a acontecer esta tarde para Es Colombia, Aladín y la lámpara capitalista. Me he venido un ratito antes para grabarlo aquí en el teatro porque luego ya sabéis, bulla, rollo, tal, va a ser imposible. De hecho, quiero que veáis qué sitio tan bello donde se va a realizar. Tenemos aquí el anfiteatro, ahora no hay nadie, pero esperemos que luego vengan los estudiantes. Y además yo me he venido preparado para el atuendo. Vamos a hablar de Aladín. Pues si hablamos de Aladín, tenemos que ponernos los zapatos de Aladín. Bueno, la conferencia que voy a dar esta tarde, que la voy a presentar en anticipado aquí, la subiré en estos días en las redes, tiene que ver con la película de Aladín, la de Walt Disney, la del año 92, no la de Aladín actual, que no la he visto, aunque imagino que el hilo argumental tendrá que ser idéntico. Y mi tesis es sostener que la película de Aladín se refleja fundamentalmente la lucha por alcanzar la libertad en el grado más elevado del término. Yo pienso que la película de Aladín puede compararse a un tratado de metafísica si uno, como todo en la vida, es capaz de leer las cosas con una relativa profundidad. Entonces, la charla la voy a dividir de la siguiente manera. Voy a hablar de la libertad en Aladín desde una perspectiva filosófica, luego voy a hablar de la libertad desde una perspectiva económica y finalmente en un pequeño anexo haré alguna referencia a la libertad desde la cuestión de la política económica. Pero ya eso será un anexo prácticamente irrelevante, pero creo que también tiene un interés excepcional. Bien, empecemos con Aladín. Transportémonos al Oriente Medio, muchos años atrás, y nos encontramos con que lo que es característico en toda la película, el núcleo central tiene que ver con la opresión. La opresión de la princesa Yasmín, que vive sometida bajo las reglas estrictas de palacio, donde no puede elegir con quién casarse y someter toda su voluntad al dictado del rey. Aladín, que está sometido a su condición de rata callejera, ladrón, pobrezuelo, que no podrá salir nunca de esa vida depauperada de tener que robar y mendigar su desayuno. El genio de la lámpara, que está sometido a las leyes de la lámpara. ¿Os acuerdan que dice 10.000 años en la lámpara se acaban por darte artritis? ¿No crees? Bueno, he de deciros que casi me sé la película de memoria. Opresión. Y luego, evidentemente, Jafar, el malo, el secretario, el visir, ¿no?, del rey, que evidentemente pues, está sometido a las leyes de la representación y del servicio público, en este caso, el dictamen de la autoridad máxima, que es la del sultán. Esta opresión es combatida en la película de dos maneras. Jafar combate la opresión a través de la opresión, o mejor dicho, combate la servidumbre por medio de la violencia, por medio de la opresión. Esto lo hace, por ejemplo, por medio de la hipnosis. No sé si se acuerdan en el momento de la película en el que Jafar tiene la capacidad de, con su bastón, generar un estado hipnótico tanto a Yasmín como fundamentalmente al sultán, de tal manera que éste haga aquello que él quiere que se haga. ¿Vale? Lo que se obtiene de gestionar la esclavitud, la opresión, por medio de la violencia, no es nada maravilloso. De hecho, todo lo que obtiene Jafar lo deja profundamente descontento. Siempre son bienes de carácter material, estados, son estados del aparecer de las cosas, pero nunca son en su esencia, ¿verdad? Por eso el descontento es como cuando uno bebe la Coca-Cola, cuya función máxima es la de que te provoque más sed, ¿no? Digamos que, en un término lacaniano, Jafar solo es capaz de crear objetos A, ¿vale? Objeto lacaniano sería aquellos objetos cuya función no es la de satisfacer el deseo, sino la de prolongarlo de manera determinante y definitiva. Quiere decir que Jafar, la figura de Jafar sería la del perpetuador del estado de esclavitud-opresión que se vive en ese momento del medievo de Arabia. Y la otra manera de combatir la esclavitud es la que sigue Aladín, que es, ¿cuál? La de la libertad. De hecho,
Aladín, cuando descubre al genio, le dice: genio, utilizaré mi tercer deseo para liberarte. Es decir, en Aladín hay un intento profundo de que la opresión solo se cura no convirtiéndote tú en el opresor, porque ahí caeríamos en la dialéctica amo-esclavo hegeliana, en la que el amo tampoco es, y luego lo veremos, libre, sino que la única manera de liberarnos es precisamente la de liberarnos de la opresión, es la de ser entes libres, ¿verdad? De hecho, lo que se consigue desde la libertad es infinitamente más poderoso, virtuoso, consistente, que lo que consigue Jafar por medio de la opresión. Pues lo que consigue es enamorar a la princesa, es el amor, son los sentimientos, son las esencias de las cosas, es la amistad, es el grado más virtuoso de la conciencia moral, son aquellos estados que fortifican y alimentan una felicidad permanente, constante, no sometida a los accidentes y a la contingencia del deseo involuntario, arbitrario, bla, 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 bla. Problema. Que alcanzar la libertad y todos los bienes gozosos que de ella se derivan, no es fácil. Hay que pagar un precio gordo. Y la película de Aladín lo refleja. ¿En qué sentido a Aladín le es tan difícil someter a la opresión por medio de la libertad? Bueno, véanse en la película que Aladín, antes de liberar al genio, que ocurre al final, Aladín cae en el llamado miedo de la libertad, ese camino impetuoso y dificultoso para llegar a ella, que por cierto hay un libro para los que no estén muy metidos en el asunto, de Erich Fromm, El miedo a la libertad, el psicoanalista este austriaco, bla, 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 que bueno, no es un libro de una profundidad nociológica excepcional, pero es maravilloso, maravillosamente escrito y toca los temas muy bien. Lo recomiendo, El miedo a la libertad de Erich Fromm. Bueno, por lo pronto, en ese tránsito hacia la libertad, Aladín miente a la princesa Yasmín cuando le dice, cuando la princesa cree darse cuenta que él no es un príncipe, Ali Abawa, sino que en realidad es la rata callejera que conoció. Él le dice: no, a veces me gusta vestirme de rata callejera para pasar desapercibido y salir del aburrimiento, del hastío de las condiciones de palacio. Ella se lo cree, por lo tanto le miente, no le dice la verdad. Tiene miedo a decirle la verdad. Pero esa mentira lleva a la traición, por 2 veces, al menos. Por un lado, traiciona al genio, porque al principio le promete liberarlo, pero en un momento de la película le dice: no puedo darte la libertad, genio. Él está en un momento en el que la princesa no debe de darse cuenta que es una rata callejera y necesita al genio para que genere aquellos milagros que evitarán que la princesa se dé cuenta de su condición natural. Y le dice: no puedo liberarte. El genio se enfada y se mete nuevamente en la lámpara. Y hay un tercer elemento fundamental, en este caso una variación de la traición, una es al genio y otra es a sí mismo, porque se hace pasar definitivamente por Ali Abawa, el príncipe, que realmente él sabe que no es. Es decir, que si vemos la mentira, la traición, no están ausentes del camino que nos lleva a la libertad. Son las debilidades que vamos encontrando y que tenemos que ir superando. Lo que en Aladín no se agota es ese sentimiento profundo de que las cosas se aclaren y se normalicen. Es lo que realmente quiere a un punto. De hecho, es que la princesa se enamore de quien él es realmente y de que sepa que detrás de la maldita rata callejera hay un hombre de verdad. La canción dice: hallarán un hombre bueno en mí, ¿vale? Esa canción, es que Aladín es lo máximo, es que es lo máximo. Él no se conforma, ¿vale? O sea, que ese no conformismo, esa fe iracunda hacia la libertad, es lo que le permite que todos esos pecadillos que va cometiendo de miedos y traiciones no sean para embrutecerlo en el estado de opresión que caracteriza a Jafar, sino que es una opresión liberadora. Es una mentira que lo liberará. Es una traición que libera. Aquí el concepto dialéctico de las cosas, señores, no nos quedemos en el dualismo cartesiano de lo bueno es verdadero, lo malo es mentira, la mentira también tiene verdad, la verdad también tiene mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, punto importante de esta primera parte filosófica de la libertad. Nos damos cuenta
que la verdadera libertad solo llega al final de la película, precisamente cuando Aladín decide, en última instancia, utilizar su tercer deseo para que el genio se libere de la esclavitud. Esto es muy interesante y lo podemos conectar a la vida tradicional. Es decir, de alguna manera, la figura del genio que concede deseos es el elemento, es la piedra de toque, es el centro, la variable focal que legitima y sostiene todo el mundo de opresión medieval de Arabia Saudí. De tal manera que su figura es la de un fetiche, la de una excusa, la de hacer como si, eso que decían en la película de, ¿cómo se dice?, que cambie todo para que todo siga igual, ¿no? Bueno, ahora me acordaré porque se me olvidan las cosas. Y la verdad, del gato pardo, ¿vale? Todo debe cambiar para que todo siga igual. Esa es la función del fetiche y esa es la función del genio. Se conceden nuevos deseos, pero la relación dialéctica amo-esclavo no desaparece, que es la esencia. Solo desaparece cuando Aladín da un paso en el vacío y dice, a la mierda el genio, a la mierda la lámpara maravillosa, todo esto es un mundo de fantasía que en lugar de llevarnos a paraísos perdidos, a paraísos maravillosos, siempre nos mantiene condenados como esclavos del príncipe Ali Baba, como esclavo de las riquezas que genera, porque en realidad, el genio ni puede resucitar a los muertos, ni puede matar a nadie y sobre todo no puede hacer que alguien se enamore de otro alguien. Las cosas que realmente transforman la esencia de la humanidad, el genio no las puede cumplir. Su función es la de un fetiche. ¿Acaso esa figura del genio no representa hoy los estados alterados de conciencia del ecologismo, del feminismo, del animalismo? Me explico. En realidad, la gente cree que cuando se hace ecologista es la manera de liberarse del capitalismo. Y no se dan cuenta que el ecologismo, como ideología, es la perpetuación perfecta del capitalismo. De hecho, eso explica por qué los ecologistas, por un lado, sean ecologistas y por el otro lado quieran pagar menos por el precio de la gasolina, ¿no? O el tema de este sentimentalismo derivado de la pobreza, ¿no? De yo consumo en Starbucks un café de $5 porque parte del dinero va a los niños pobres de Tanzania. Lo que hay detrás de eso es la reproducción autónoma del capitalismo. Aquí en esto, Slavoj Žižek, el filósofo materialista, marxista, bla, 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 hegeliano, lacaniano, freudiano, ha hablado y ha trabajado mucho sobre este tema, ¿verdad? O el animalismo, ¿no? No se dan cuenta que el animalismo en realidad lo que hay detrás es miedo a amar a alguien de verdad. Por ejemplo, yo me he dado cuenta en Colombia que los animales, los perros van al psicólogo, al veterinario, bueno, al veterinario van, claro, al psicólogo, a los masajes, le llevan, hay masajes de perros, brutal. En realidad lo que esconde eso es la dificultad, la profunda incapacidad del colombiano de relacionarse con la otra persona de una manera autónoma e íntima, de tal manera que el perro es esa figura fetiche que me permite poder decir todo lo que pienso y ser como quiero ser sin el miedo ni el prejuicio de que otro me pueda señalar. Lo que hay detrás del animalismo normalmente es pura autocensura, represión de los sentimientos derivados de una sociedad profundamente anquilosada en el conservadurismo y en el gran otro, ¿verdad? Bueno, esto sería la primera parte filosófica. Lo más importante, solo seremos libres cuando tengamos la voluntad de romper con aquello que aparentemente nos libera, el genio, y que sin embargo fundamenta, legitima y realimenta el estado de opresión. Vayamos ahora a la segunda parte que iba a desarrollar, que es el tema de Aladín, de Aladín, siempre la película de Aladín, la libertad en lo económico. La primera cuestión es que nos tenemos que ir, para entender esto, el mundo en el que se desarrolla la película de Aladín es un mundo bajo medieval. Me explico con esto, es un mundo en el que todavía la sociedad burguesa no ha llegado, pero se intuye, todavía vivimos bajo los parámetros del inmovilismo social, ¿verdad?, de la sociedad militar, clerical militar y no de la sociedad burguesa. Pero digo que es bajo medievalismo y no alto medievalismo, porque al principio
Al principio de la película, cuando va un tío montado a camello que va cantando la canción de Arabia Subana, no te des olvidar que allá hay otra ley que debes cumplir si quieres vivir. Y dice, amigos, bienvenidos al bazar. Y entonces él habla de lugares de encantamiento y lugares de magia, y de repente dice, y donde encontraréis las mejores rebajas al lado del río Jordán, venid amigos. Es decir, que de alguna manera ya se está mercantilizando todo ese proceso de magia y de erotismo y de oscurantismo que hay detrás de ese sentimiento, de esas sociedades oscuras. Sí, ya se está de alguna manera imponiendo la mercantilización de esos valores que fundamentaban aquella época, ¿verdad? Por tanto, es una época de fuerte inmovilismo social. Yo recomiendo a aquellas personas que dicen que las desigualdades se incrementan, que vean Aladín y verán que nunca, jamás en la historia de la humanidad la desigualdad ha sido tan reducida como ahora. Lo que ahora es más importante que antes no es la desigualdad, es la preocupación. Hoy nos preocupamos más por la desigualdad que nunca, pero eso no quiere decir que la desigualdad... Normalmente, cuando las cosas se están acabando, cuando las cosas se están reduciendo, nuestra preocupación por ellas se incrementa. De hecho, no ha habido un momento histórico como este, de menor violencia sanguinaria en la historia de la humanidad, y hoy sentimos que el mundo es extremadamente sanguinario, violento, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene sentido. Fíjense el inmovilismo. Yasmín es una princesa y no puede salirse del rol de su sangre azul. Está condenada a ser el privilegio de la sociedad, una parte privilegiada de la sociedad. Aladín es muy fácil, no sé si se acordarán en un momento de la película cuando el príncipe Ahmed, que es uno que va montado a caballo, el primer príncipe que va a declararse a la princesa para casarse con ella, aparece Aladín, se encuentran en el accidente del caballo, y entonces el príncipe Ahmed le dice, naciste siendo rata callejera, morirás siendo rata callejera, y solo tus piojos te echarán de menos. Sí, no hay mayor inmovilismo que un tío que no va a poder dejar de ser rata callejera en su historia, ¿verdad? Este inmovilismo social viene evidentemente de una sociedad de estamentos, ¿verdad? La sociedad de hoy es una sociedad de clases sociales. La sociedad colombiana no es de clases sociales, es de estratos sociales. La diferencia entre estamentos en Aladín, estratos en Colombia y clases sociales en cualquier país del norte de Europa o de Europa occidental o Estados Unidos, es el grado de movilidad social que hay entre las clases. En este caso entre los estamentos, clases. En los estamentos no hay movilidad ninguna, que es la época de Aladín. En los estratos, como en Colombia, la movilidad es extremadamente reducida, es muy difícil. En las clases sociales la movilidad es relativamente elevada, ¿verdad? En todos los casos y jerarquías, la cuestión es si esas jerarquías son definitivas, es decir, condenatorias, o son retos para seguir adelante. Colombia, y entro en este tema, se encuentra en el estado intermedio entre las clases sociales y los estamentos sociales, debido a la desigualdad tan hiriente que tiene este país. Hay que tener en cuenta, señores, que cuando yo hablo de desigualdad, yo hablo de desigualdad occidental europea, norte de Europa occidental, Estados Unidos, en fin, países desarrollados. Evidentemente, lo de Colombia es otro rollo. Los niveles de desigualdad en Colombia son tan profundamente elevados que impiden dos cosas. Por un lado, impiden políticas de Estado eficientes, de ahí toda la justificación de los liberales para criticar al Estado. Pero por otro lado, la extrema desigualdad que padece el país impide también las políticas de liberación económica, porque no se dan esas relaciones de espontaneidad entre las clases que en el beneficio de uno se beneficia a todos, esa supuesta mano invisible que hay detrás, porque para ello tiene que haber un grado de conciencia moral tan elevado, de reconocer que parte de mi bienestar está en el otro, que aquí no se da. Les pongo un ejemplo. En mi casa, por ejemplo, me es imposible dormir porque hay un típico seguridad todas las noches vigilando la calle. Y al vigilar la calle pita con un silbato cada media hora. Y yo al principio decía, este tío, ¿por qué pita por las noches? ¿Qué mierda hace? Y entonces me decían, no se sabía bien. Al final se averiguó que se pita no para que los ladrones se den cuenta que hay alguien vigilando, que también es absurdo, sino que pita para que los que estamos durmiendo sepamos que él no se ha quedado dormido y que está vigilando. Es decir, esta es la desconfianza que le tenemos al otro, que no me fío cuando no pita, no vaya a ser que se quede dormido. Claro,
esta situación, su bienestar, que es hacer su trabajo, impide que yo pueda hacer el mío, que es dormir. En esa situación, ahí se ve perfectamente cómo la liberalización económica en Colombia provocaría el caos, porque trabajar para sí mismo va contra mi propio trabajo, justo lo contrario. Para que haya liberalismo económico, las sociedades ya tienen que tener un grado elevado de conciencia moral. Colombia no lo tiene, y evidentemente tampoco la intervención estatal, porque es extremadamente ineficiente, porque claro, las políticas estatales de intervención son políticas para mí, yo conmigo, mío, mi primo, mi cuñado, mi tío, mi hermano, etcétera, etcétera. Desastre. Segundo tema, ¿qué ocurre en Aladdin después de este pequeño break? El tema del romanticismo de la pobreza. Cuidado, señores, con el tema de que la felicidad tiene que ser el fin de la vida, porque nosotros vemos a Aladín, cuando es una mísera rata callejera, que Aladín es feliz. De hecho, al principio, cuando está robando la comida, él va cantando una canción que es la de el rey buscando buscada, no hay quien me meta en prisión, yo soy pobre pero un señor, él es en un correderito, él las escapa sin más, creo que esto... En fin, y así sigue la canción, ¿verdad? Si está siendo un canto a la pobreza, detrás de la pobreza también hay un concepto pues, ¿cómo diría yo?, de satisfacción en la comida robada. Es decir, cuidado con la felicidad. No solo vale ser felices, también hay que preguntarnos cómo conseguimos, cómo alcanzamos esa felicidad. La felicidad siempre tiene que ser medio y fin, no solo fin, porque podemos acabar siendo felices matando a gente, y claro, la cosa se complicaría. Y luego hay un tercer elemento dentro de todo esto de la economía, voy a beber un poco, que es el tema de la Cueva de las Maravillas. Se supone que es donde se encuentra resguardada la lámpara, la que Aladín tiene que llegar, etcétera, etcétera. Jafar va buscando ese diamante en bruto que sea capaz de encontrar la lámpara, tiene que bajar, allí es donde se encuentra el genio, allí es donde se encuentra a la alfombra mágica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué representa esa cueva mágica? Esa Cueva de las Maravillas. La Cueva de las Maravillas representa el carácter utópico de todas las sociedades tardomedievalistas, la ciudad de Campanella la ciudad del sol de Tomaso de Campanella, Tomás Moro, no sé, casi desde Xenofonte, Platón, en fin, hay toda una escuela literaria, el mismo historiador romano Tácito, ¿no?, con esa idealidad que hay detrás de los bárbaros, ¿no?, cuando escribe su pequeña obra de Germania, o por ejemplo, llegando a Rousseau, ¿no?, el tema del buen salvaje, bla, bla, el mito de que el pobre, el desgraciado, tal y cual, se encuentra en una situación maravillosa, etcétera, etcétera. Esto genera unos problemas bastante considerables, ¿verdad? Primero porque la cueva representa la utopía de la riqueza, es decir, nos dice, allí se encuentra el cielo, el paraíso perdido, la riqueza infinita, el alcanzar la satisfacción de todas las necesidades sin pasar por la mediación del duro proceso del trabajo. Pero ¿qué dice la cueva? Que en el momento en el que toques el diamante en bruto, la cueva se cierra y mueres. Es decir, que en realidad esto no es más que una proyección idealizada de un bienestar que solo puede llegar por medio del trabajo y no por medio de la oración o de la fantasía. Algo parecido pasa en Venezuela hoy día con Maduro, ¿no? Esto de que si no estuviera Estados Unidos nosotros seríamos maravillosos. Venezuela es el país del mundo que más necesita a Estados Unidos. Si no existiese Estados Unidos, Venezuela tendría que crearlo. Y no es por una cuestión económica de importación, exportación o de ayuda, no, fuera, es una mierda. Es porque Estados Unidos es para Venezuela lo que el genio es para la sociedad tardomedieval de Arabia. Es el elemento que le permite a Maduro sostenerse legítimamente. Estos gringos americanos, si no estuvieran aquí, bla, 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 seríamos primera potencia mundial. La Cueva de la Maravilla juega exactamente el mismo rol que Estados Unidos en Venezuela. Bien, esto sería un poco el resumen de lo que quería ser de la parte filosófica y de la parte económica. Pero hay una pequeña parte final de política económica que me gusta siempre, que es analizar los personajes, cada uno, no todos, pero voy a organizar algunos, ¿no? Por ejemplo, el primero tiene que ver con la lámpara maravillosa, ¿no? La lámpara, el genio. ¿Qué representa el genio en política económica? Pues el genio en política económica representaría la banca central. ¿A qué me refiero? El genio te puede dar la impresión de hacerte millonario, pero no te hace millonario. Te da cosas para que parezcas un príncipe, pero no te hace un príncipe. Te da cosas para que parezcas una persona atractiva, bella, elegante,
pero no puede ser que alguien se enamore de otro alguien. ¿No tiene esto que ver con la diferencia en economía entre rentas e ingresos? En este caso el Banco Central, o incluso dinero, en este caso, y renta, en el sentido de que el Banco Central puede incrementar la masa monetaria, el dinero, pero no puede incrementar la renta. La renta es lo que verdaderamente te hace rico, ¿no? Mientras que el dinero lo único que hace pues incrementar el instrumento de transacción. El dinero no vale nada si detrás del dinero no hay un producto del que se pueda comercializar. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que mientras más dinero crea la banca central, más industriosos y trabajosos tenemos que ser si no queremos devaluar las cosas que ya hemos fabricado. Básicamente, lo que queremos decir es que, y vuelvo nuevamente a Venezuela, porque es fantástico, Venezuela confunde al genio de la lámpara con la riqueza, ¿no? Al final, no es eso lo que te hace libre, ¿verdad? Jafar representa las ineficiencias estatales, ¿no? Eso de que todo cambie para que todo siga igual del gato pardo, ¿no? Él quiere convertirse en el nuevo rey, en el nuevo sultán, que la princesa se enamore de él por medio de la opresión, pero se da cuenta que por medio de la opresión prácticamente no puede conseguir nada que merece la pena. Véase Chávez o véase Maduro, por medio de la expansión monetaria o por la monetarización del déficit, que se llama en macroeconomía, no podemos conseguir que el país sea más rico. Conseguimos que tenga más dinero, pero no que tenga mayor renta, ¿vale? Y luego está la última, que es la me gusta, quería ser que es la del tema de la alfombra mágica. Es decir, a un punto, la única posibilidad que hay, a mí siempre me gusta especular cómo acabaría la película de Aladín, ¿no? Cuando se monta Aladín y Jasmine en la alfombra mágica y se van volando, ¿no? A mi juicio, ese vuelo de la alfombra mágica representa el espíritu de Hegel, ese espíritu del devenir de la historia, ¿verdad? Ellos se dan cuenta, cuando ellos cantan un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir sin nadie que lo impida, está siendo evidentemente un canto al capitalismo, es evidente, a la libertad para poder elegir, vamos, no al capitalismo como estado final de la historia, pero sí al capitalismo como un inicio que rompa con todo el medievalismo, en fin, indigente y soporífero de esa época, ¿no? Entonces, yo siempre digo que Aladín y Jasmine, cuando se bajan de la alfombra después de ese viaje, que ya en la película acaba, no se bajan como princesa y como rata callejera, sino que se bajan como empresarios, que es el único estado en el que los reyes y las ratas callejeras han desaparecido. Y entonces se pueden casar las personas por amor, como ocurre en los estados actuales, ¿verdad? Por tanto, eso es otro dato muy interesante con respecto a la alfombra mágica. Quiero acabar esta charla con una reflexión que yo creo que es relativamente interesante, que tiene que ver con el concepto de la libertad, que se ha manejado en toda esta charla de Aladín. Yo considero que la libertad decía Hegel, la libertad es la conciencia de la responsabilidad. ¿Sí? Al final la libertad es una cuestión meramente humana. Y al final de la película se hace un ejemplo, cuando Jafar le pide al genio que él quiere ser más poderoso que el genio, y le dice, conviérteme en el ser más poderoso del mundo, porque Aladín le dice cuando Jafar es una serpiente, siempre habrá alguien más poderoso que tú, el que te creó te puede descrear o te puede destruir. ¿Por qué? Entonces él dice, es verdad, genio, quiero ser el ser más omnipotente del mundo. Cuando los genios cuando Jafar se convierte en el ser más omnipotente del mundo, ¿qué aparece? Le aparece una lámpara negra y unas manetas que lo esclavizan. Es decir, el poder absoluto es la esclavitud absoluta. Ese sueño de que detrás del máximo poder que pueda alcanzaré el mayor grado de la libertad, es mentira. Y en esa parte de la película, al final les recomiendo que la vean para que se actualicen, es específicamente clarificadora a estos aspectos. Porque la libertad tiene que ver con los hombres, no tiene que ver ni con los animales ni con Dios. Y el hombre es un estado intermedio entre la divinidad, entre lo absoluto, y entre lo nimio, entre la inanidad del animal. Se encuentra en un estado intermedio. Ese estado intermedio es un estado necesariamente dialéctico entre la necesidad del animal y la omnipotencia del ser redentor. Y eso, en el hombre, solo se concilia por medio de la responsabilidad, que es, por un lado, la capacidad de poder decidir, y por el otro lado, la fortaleza de poder aceptar las consecuencias de esa decisión.
Señores, no hay otra. La libertad es el mayor orgullo de la humanidad, pero no se confundan ni libertarios ni antilibertarios. Muchas veces la libertad se convierte en un fetiche. Hablo de la libertad para no tener que ser realmente libre. Tenemos que acabar con la lámpara maravillosa. Tenemos que acabar con el genio. Tenemos que acabar con los chasquidos que hacen que una cosa pase de 0 a 1000. Lo demuestra Aladdin. Es el viaje de la alfombra mágica por el infinito desierto. Es el trabajo duro y constante. Es ese trabajo contra ti mismo, contra la rata callejera que eres, contra la princesa que eres, contra el servil que eres, para ser algo que aún no sabes qué va a ser, pero que tienes la confianza reposada en que ello te llenará de dignidad y de virtud moral. Aladdin y la libertad. Señores, no hay nada regalado en la vida, solo el conocimiento. Nos permite acercarnos a ser quienes somos, a saber qué somos, y con ello a reconciliarnos con los intereses infinitos y contradictorios de la humanidad. Nos vemos, chicos, en otra. Subo esto en unos días. Aladdin y la lámpara. Chao.